Gracias. Bendiciones, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente. Día lunes 20 de febrero estamos nuevamente junto a cada uno de ustedes, como hacemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, transmitiendo desde esta plataforma Facebook con estos devocionales diarios desde aquí, desde la iglesia La Luz Verdadera. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a mis hermanos y hermanas y amigos que día a día, diariamente se van conectando, nos mandan saluditos y agradecemos por cada uno de ustedes que nos acompañan diariamente. Bienvenidos a este nuevo programa, esperando que hayan sido bendecidos en este fin de semana, que hayan disfrutado este tiempo con su familia, con el Señor, congregando en cada una de sus respectivas iglesias, congregaciones, en sus respectivas ciudades. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, por cada congregación, por cada pastor, por cada hermano que nos acompaña muchas veces a través de estos pequeños devocionales. Bienvenidos a otro nuevo devocional. Devocional número 36. Hemos comenzado este año con este propósito de leer la palabra de Dios en su totalidad. Cada libro de la Biblia y yendo por este camino, avanzando por esta aventura de leer la palabra de Dios, vamos metiéndonos en la historia del pueblo de Israel, de su creación, desde el principio, de los mandamientos, estatutos, preceptos que Dios le daba a un pueblo que había escogido, no por ser mejor que otros, sino porque había escuchado el clamor de este pueblo. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana, cada uno de mis hermanos que nos ven diariamente. Amén. Gracias le damos al Señor, estamos recorriendo la palabra de Dios y hoy nos vamos a detener nuevamente y vamos a continuar en esta semana con este libro, lo hemos llamado, se llama La Ley del pueblo de Israel, el libro del Levítico, donde estaba toda la ley y mandamientos, estatutos, y que comenzarán a partir de este libro las ordenanzas para un pueblo que también era idólatra, acostumbrado a la idolatría. La idolatría que esos pueblos paganos que ellos iban a convivir, que se iban a encontrar en ese camino, en ese desierto, yendo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, allí donde habitaban otros pueblos extranjeros, donde habían tomado esas tierras, donde Dios les había prometido que se las iba a entregar en sus manos, la tierra y a todos sus enemigos que iban a encontrar en el camino, enemigos de Dios, no de este pueblo, enemigos de Dios. Así que Dios, con mano fuerte, los llevaba por ese desierto, acompañados con una nube que de día los protegía del calor y la columna de fuego que los protegía de noche por el frío intenso del desierto. Así que allí tenemos una expresión de amor de Dios, de escoger a un pueblo, sin duda era algo extraordinario, ¿no? Un pueblo que Dios había determinado bendecirlo, ¿no? Entregarle la tierra para habitar, una tierra que realmente fluía leche y miel. ¿Por qué dice leche y miel? Por la abundancia que iba a haber en esa tierra, porque Dios estaría con ellos. Esa era la promesa a Abraham, Isaac y Jacob que le había hecho Dios a estos patriarcas, que de sus descendencia iba a escoger a este pueblo maravilloso, el pueblo de Israel, sacarlos de la esclavitud y escuchar el clamor. Dios dice que escuchó y vio el clamor del pueblo allí en Egipto, esclavos, haciendo ladrillos, haciendo trabajos esclavizados para construir esas megas edificios de los egipcios, y estaban esclavos allí trabajando por poco, por nada prácticamente,
por algún alimento que les daban, y bueno, así Dios escuchó el clamor. Después de 400 años, Dios saca a este pueblo en su totalidad, bendecido incluso por los egipcios. Dios les pone en el corazón a los egipcios entregarles oro, riquezas, ropa, todo lo necesario para poder estar en el desierto. Qué maravilloso Dios. Cuando confiamos en Dios, Dios se va a encargar de proveernos todas las cosas. No se preocupe. Si Dios lo manda, lo envía como profeta, como una palabra a una ciudad, a una persona, no se preocupe por nada, porque Dios es el Dios que provee todas las cosas. Estamos considerando este libro de Levítico. Levítico nos da enseñanzas claras del verdadero sacrificio a Dios, de la verdadera ofrenda, de cómo presentarla a Dios. Así que hemos estado leyendo hasta este capítulo, que hoy tenemos la lectura en el capítulo 16, en el capítulo 17 y el capítulo 18. Vamos a encontrar muchas cosas interesantes en estos capítulos y en los posteriores también, que vamos a ir viendo poco a poco, leyendo, y se va a encontrar con muchas cosas interesantes. Para aquellos que nunca han leído la palabra de Dios, aquellos que nunca leyeron estos libros, van a encontrar cosas extrañas. ¿Por qué no decirlo así? ¿No? Para el pueblo de Israel. Pero había un concepto a través de estas ofrendas, sacrificios extraños para muchos. Había una particularidad, ¿no? Que Dios, a través de estas ofrendas, les iba indicando poco a poco, paulatinamente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Allí, en los sacrificios, las ofrendas de la expiación, la ofrenda de la paz, todas esas ofrendas que Dios le pedía al pueblo de Israel, el santuario, todo lo concerniente al santuario, les hablaba al pueblo de Israel de la venida del Salvador. Y hoy nosotros conocemos, a través de estos capítulos, de estos libros, estas enseñanzas que tenemos diariamente, nos reflejan, y podemos hoy entender los evangelios, también a través de estos libros. Qué interesante poder conocerlos en su profundidad y determinarnos a tener el concepto verdadero de Dios, la importancia de los sacrificios, de la ofrenda delante de Dios que le presentamos cada día. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cada día tenían que presentar una ofrenda preparada, una ofrenda mecida, una ofrenda escogida para Dios, como nosotros cada día tenemos que presentarnos a Dios delante de su altar. Allí el altar que hemos preparado para Dios, allí nos presentamos, pero no con animales, no con cereales, no con harinas, nada. No, sino nos presentamos nosotros ya ahora como ofrendas vivas, porque el último sacrificio fue el sacrificio de Cristo. Estos libros nos hablan hasta llegar al Mesías príncipe, el verdadero sacrificio que Dios aceptaría definitivamente por el pecado de la humanidad. Estos sacrificios a Dios allí en el tabernáculo, el derramamiento de sangre que nos habla de un sacrificio que no era para perdonar pecados, sino acumulación de pecados, porque tenían que obedecer para hacerlo, para llegar hasta el Mesías príncipe, el único sacrificio que Dios pudo aceptar por el pecado de la humanidad. Un sacrificio de Cristo, allí que derramó su sangre preciosa para cada uno de nosotros. Estamos considerando el libro de Levítico y llegamos a la conclusión en un libro que es un libro emocionante. ¿Y por qué? Porque contiene verdades básicas y fundamentales para el cristianismo, para el cristiano de hoy. Usted va a decir, este libro era para el pueblo de Israel, pero sí aquí vamos a encontrar verdades básicas. Básicas, ¿por qué? Porque era la base del sacrificio, de la manera que se debía hacer el sacrificio, que hoy también nosotros tenemos este ejemplo para poder presentar sacrificios a Dios, ofrendas agradables a Dios,
¿Cómo derramamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Correctamente? ¿Incorrectamente? ¿Sabemos hacerlo? ¿No lo sabemos hacer? Bueno, la palabra de Dios nos va a enseñar cómo debemos presentarnos a nuestro Dios. Aunque estas verdades fueron reveladas, dice literalmente a Israel, aunque el motivo para realizar estos rituales haya ya desaparecido, porque ya tenemos que entender que estas verdades, estas bases bíblicas que hoy tenemos en nuestras manos ya no se practican en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya ellos no tienen templo. El tercer templo está a punto de construirse allí en Jerusalén. Todos los materiales ya están preparados, todos la mobiliaria, utensilios, ya está todo preparado para volver a construir. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Por qué no lo han construido? Normas, estatutos, o sea, normas entre naciones, ¿no? Que se pelean entre ellos todavía los sirios, allí en Egipto, los israelitas, toda esa pelea, ¿no? A ver dónde se va a construir el templo. Y bueno, en un momento, dice la palabra de Dios, que será construido, y allí se sentará el anticristo, el que viene queriendo reemplazar al Dios verdadero. Allí Dios peleará con ellos. Al final, esta batalla, la batalla final, el Armagedón. Bueno, esa es otra historia, que vamos a llegar al final. Pero aquí está el tabernáculo. Aquí está el tabernáculo de reunión, donde el pueblo de Israel tenía que presentar una ofrenda agradable a Dios. Es correcta, como Dios lo estaba pidiendo, no como lo quería el pueblo. De cualquier manera. Una ofrenda que, bueno, vamos a llevarle algo defectuoso, total, Dios no se va a dar cuenta. Dios dice que los iba a mirar cara a cara. Si hemos leído los capítulos anteriores, usted va a ver que había muchas leyes sobre la impureza del hombre, ¿no? Habla de la lepra, habla de muchas cosas. Hemos leído de todas estas cosas que Dios advertía al pueblo, pero todo era basado en la idolatría que tenía el pueblo de Dios. En su corazón llevaba estas costumbres idólatras. Sin embargo, todos aquellos rituales, sistemas contienen grandes lecciones espirituales para nosotros hoy, para el pueblo de Israel, ¿no? Para nosotros hoy, responde a muchas preguntas y nos provee una visión para comprender en su totalidad el Nuevo Testamento. Donde comienza allí el libro de Mateo, allí el Nuevo Testamento, a través de estos libros que estamos leyendo, vamos a poder comprender los evangelios de Jesucristo. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios y desde su comienzo, no dejar un capítulo por otro, no, seguir leyendo. Y no podés leerlo hoy, léelo más tarde. Léelo. Que no te superen los días en la lectura. Trata de leerlo todos los días, cuando puedas, en la noche, al mediodía, en el lugar donde estés, en un pedacito de tu día, de tu tiempo. Ahí es muy interesante, hermanos. Se puede leer rápido, pero también leerlo con entendimiento. Para muchos, el capítulo 17 que nos vamos a detener hoy, vamos a hablar un poquito de esto, es la extensión del capítulo anterior, de los sacrificios, ¿no? Del derramamiento de sangre. Así que vamos a leerlo al capítulo 17, no en su totalidad, sino algunos versículos, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lorena, si estás ahí, tenés tu Biblia en mano, si has encontrado el libro de Levítico, capítulo 17, al principio de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, de los 5 libros primeros, Éxodo, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros hablan de la ley. Bueno, bienvenido. Entonces vamos a leer juntos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a encontrar cosas muy lindas también. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, se refería al pueblo, y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel, esto habla del sacerdote, ¿no?
del varón, del sacerdote, que implica también a la esposa y los hijos, todo el pueblo. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, dice la palabra de Dios, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de sangre, dice, de el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Los tenían que matar. Cualquier varón que hiciera este sacrificio fuera del campamento, ¿no?, fuera del tabernáculo, y no trajera delante del tabernáculo, está hablando de una ofrenda ahí, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor? Que había mandado al pueblo de Dios que cualquier persona que quería comer un cordero, una cabra, un buey, ¿no?, tenía que hacerlo delante del tabernáculo, traerlo al sacerdote, el sacerdote degollarlo, presentar ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, por la expiación, por todas las ofrendas que había determinado Dios. Tenía que presentar una ofrenda delante del Señor, quemar en el altar la grosura, y el resto comían la persona que había traído esa ofrenda. Está hablando de una ofrenda especial para Dios, de traerlo delante del Señor esa ofrenda. Está hablando de no cortar un animal fuera del campamento, derramar su sangre, sin importancia del animal, sin importancia de Dios, no da la importancia a una verdadera ofrenda. Entonces debería decir esta persona: yo considero de que Dios me ha dado esta bendición de tener estos animales y voy a dar gracias a Dios delante del altar, una ofrenda a Dios por lo que Dios me ha dado. Habla de diezmo, habla de ofrenda, de muchas cosas en este capítulo. No lo nombra, pero indirectamente nos está conduciendo a esa ofrenda que más adelante vamos a poder comprender. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. La ofrenda tenía que ser olor grato delante de Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Demonios, hablan de esos dioses paganos, demonios, que hablan de esos dioses paganos. Bueno, esto se tenía que considerar muy importante. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados allí en Egipto a quemar ofrendas a demonios. El pueblo de Egipto ofrecía a dioses paganos. Quemaban sus ofrendas adelante de dioses, de Moloch, del dios ese, del becerro, del toro, ese que ellos adoraban, a muchos dioses paganos, mucha idolatría allí había en el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel, recuerden que vivían entre estos egipcios y estaban prácticamente acostumbrados a vivir de esta manera. Entonces Dios, para determinar y para exterminar la idolatría fuera de las cosas de Dios, fuera de lo que hacemos, fuera de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios, para terminar con esta idolatría del pueblo de Israel, había determinado que todo animal, toda ofrenda se debería presentar delante del Señor. Todo animal tenía que ser degollado allí en la puerta del tabernáculo. Habla de obediencia a Dios, totalmente. Habla de obediencia y habla de un exterminio total de la idolatría del pueblo de Dios. Olvídense ya de estas cosas. Así que no lo hagan más como lo hacen los egipcios. En cualquier manera, de cualquier manera, en cualquier lugar. No. Yo soy el Dios que habla al pueblo de Israel. Y traerla adelante de este tabernáculo que hemos preparado para este sacrificio. Le dirás también, dice Dios a Moisés, cualquier varón de la casa de Israel
o de los extranjeros que moran entre vosotros. ¿Por qué extranjeros? Porque muchos egipcios se convirtieron al judaísmo en ese momento al salir, al ver la mano fuerte de Dios que los rescató con mano dura allí en Egipto con las plagas, vieron las plagas y se convirtieron al Dios poderoso, al Dios de Israel. Entonces había extranjeros entre el pueblo. Dios lo permitía, Dios los había aceptado porque ellos habían hecho los ritos sagrados para ser del pueblo de Israel. Dice, a los extranjeros que moran, dice, entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo en su totalidad. A todo varón extranjero o natural de la nación israelita debería ser muerto aquella persona que no hiciera como Dios lo había determinado. Mire qué interesante esto, ¿no? Era cortante Dios. Era cortante Dios. Acá no había misericordia, ¿no? Podríamos decir, como hoy la tenemos, que vamos delante de su altar presentando ofrenda y le pedimos perdón al Señor por haber presentado una ofrenda no agradable tal vez. Y Dios tiene su gran misericordia. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio presentado, aquel sacrificio que fue inmolado en la cruz. A través de ese sacrificio, Dios nos perdona. Aquí no había sacrificio que valga. Acá era una demostración del sacrificio de Cristo. Dios le iba mostrando poco a poco que llegaría un momento que esos sacrificios no bastaban. No bastaban. Que el único sacrificio que era para Dios agradable llegó a ser la vida de Jesús, la de su propio Hijo. Versículo 10. Muy interesante esto, prohibición de comer la sangre. Esto se ha hablado mucho, de comer sangre, ¿no? Ese alimento que se fabrica en las carnicerías, ¿no? De comer sangre. ¿Por qué? Bueno, los judíos no los podían comer. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre nosotros, yo pregunto, ¿cómo nos consideramos nosotros? ¿De un pueblo de Israel o extranjeros? Dice que moran entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro. Miren lo que dice Dios. Dice, contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo, Dios mismo. Acá no había, el mandamiento era que aquel hombre fuera cortado, sacado fuera del campamento y muerto allí afuera. No, este Dios dijo, yo pondré mi rostro sobre él. Quiere decir que Dios lo cortaba directamente. Porque la vida de la carne, dice, en la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Se dan cuenta que Dios nos está hablando de Jesucristo, del derramamiento de su sangre? Que ahora vamos a ver un versículo que nos habla Jesús de la sangre. Dice, y la misma sangre hará expiación de las personas. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiera será cortada. Y cualquier persona, versículo 15, así de los naturales como los extranjeros que comiera animal mortífero o despedazado por fiera, lavarán sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no lo lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su propia iniquidad, su pecado delante de Dios. Qué extraño es todo esto, ¿no? De todas estas costumbres para el pueblo de Israel, específicas, para el pueblo de Israel que era de dura cerviz. Tenía que cumplir estos ritos, estas ceremonias, presentar una ofrenda agradable a Dios. Todas estas cosas se tenían que hacer a su debido tiempo y todas se deberían hacer como Dios les había dicho que la hicieran. Total obediencia a Dios. Un pueblo que fue escogido, que fue de dura cerviz, pero también había muchos mandamientos duros para el pueblo de Dios,
para el pueblo de Israel, ¿no? Que había que cumplirse como Dios lo había pedido. Provisión total del sacrificio, ¿no? En los sacrificios, estos sacrificios paganos que ellos acostumbraban a hacer. Ellos venían de costumbre en costumbre. Recuerdan que Aarón les hizo un becerro de oro, ¿no? Recuerdan eso, acostumbrado a eso. Aarón no es que hizo algo nuevo para él. Él estaba acostumbrado, ¿no? A aquel sacerdote que tuvo que pagar por su propio pecado, que Dios no olvidó y le hizo pagar su propio pecado. Allí cuando empezamos a leer los capítulos anteriores presentando una ofrenda para su vida primero y para después para el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote tenía que estar limpio, estar debidamente ordenado a Dios para presentar una ofrenda por el pueblo. ¿Qué significa esto también para nosotros, la iglesia de hoy? Que el sacerdote, el pastor, el apóstol, el que está a cargo de la iglesia, tiene que presentar una ofrenda agradable a Dios para poder presentar la ofrenda del pueblo. ¿Se da cuenta? Todo nos habla, nos va llevando poco a poco a la historia de los cristianos de hoy, a la vida de los cristianos, cómo debemos estar delante del Señor. Aquí está hablando de prohibiciones, está hablando de cosas que el pueblo de Israel estaba acostumbrado, que para Dios era abominación. Estos sacrificios humanos, incluso que hacían los egipcios, de los niños, sacrificios que adoraban a estos dioses que no tenían nada que ver con la ofrenda a Dios. El pueblo de Dios estaba acostumbrado, estaba mentalizado. ¿Qué nos habla esto? Que el pueblo de Israel había salido de Egipto físicamente, pero su corazón aún pertenecía a aquella nación. ¿Qué significa para nosotros también esto? Que muchos de nosotros hemos salido del mundo. Dios nos ha sacado con mano fuerte, nos ha liberado, nos ha sacado, pero todavía aún seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Vicios que todavía tenemos. Estamos en Dios, decimos amar a Dios, caminamos con Dios, pero aún tenemos vicio. Y esa purificación que Dios nos pide, nos exige con amor, ¿no? Que debemos dejar ya para ser puro, para hacer una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda aceptable a Dios. Es así, hermanos. No hay otra, no le podemos cambiar a la palabra. No podemos variar. Bueno, a lo mejor Dios... No. Dios es estricto. Aquí tenemos el ejemplo básico del pueblo de Israel. Fue estricto Dios. De esta manera la ofrenda. No hagan esto, no hagan aquello. Hablaba de la sangre, de la vida. Y yo quiero leer un versículo que está en Juan, capítulo 6. Lo tenemos por acá, sí. Capítulo 6 de Juan. ¿Sí? Capítulo 6, estamos ahora, nos vamos al Nuevo Testamento. Allí el Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio de los cuatro, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto. Vamos ahí al capítulo 6, es el versículo 51. Vamos a encontrar algo interesante que Jesús le habla ahora a aquellos fariseos, seduceos, escribas, a los apóstoles, al pueblo, a todos, ¿no? Les enseñaba estas palabras. Y Jesús mismo, el Hijo de Dios, aquel sacrificio que iba a ser inmolado en la cruz, el sacrificio que fue aceptado por Dios, dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Recuerdan el maná que Dios les había dado al pueblo de Israel? La provisión allí en el desierto, donde no había nada para comprar. Estos israelitas se quejaron que no tenían alimento. Bueno, Dios les envía maná del cielo, pan del cielo. Un maná, maná significa caído del cielo. ¿Qué es esto? La traducción, ¿no? Significa, ¿qué es esto? Era como una especie de escamas que podían hacer comidas, harina, pan, podían hacer muchas cosas con ese alimento. Entonces Jesús ahora,
estando en la tierra, que había descendido del cielo, que era el alimento para tu vida y la mía, dice esto: yo soy el pan vivo, ¿no?, que descendió del cielo. Ese pan que cayó del cielo para el pueblo de Israel, podían comer. Ahora Jesús diciendo del pan, que yo soy el pan vivo, pueden comer de mí. Entonces era extraño para ellos también. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, wow, y bebiera, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se da cuenta el alimento a qué se refería Jesús? Esta es mi carne que voy a entregar por cada uno de ustedes. Ustedes van a comer de mi carne y beber de mi sangre por fe. Se van a apropiar de este pan, se van a apropiar de este alimento, de esta bebida para sus vidas, porque el que tenga sed, venga a mí, dice el Señor. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Hablando de estos sacrificios que había dicho Dios, humano no, de animal era. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, prohibido total tenían ellos, beber la sangre, porque ellos sabían que en la sangre era la vida del animal. Y no tenían prohibido. Entonces Dios, a través de Cristo, les estaba indicando que aquellos que aceptaran a Jesús, la vida de Jesús en su totalidad, su carne y su sangre que fue derramada en la cruz, por fe, vivirá por siempre. Así dice: si comieres de la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenés vida en vosotros, si no lo hiciereis. El que come mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida. Está hablando de aquel alimento en el desierto. Esos animales que deberían presentar en el tabernáculo, degollar la sangre que es derramada. Está hablando de Cristo en su totalidad. Está hablando de este ejemplo de Cristo que iba a derramar su propia sangre allí en el desierto. Esa sangre que fue derramada a través de un animal. Esa sangre hablaba del sacrificio de Cristo en su totalidad. Yo soy el pan, el que come y bebe de mi sangre. Él habla de apropiarse de la sangre del cuerpo de Cristo por fe. Ya nos pertenece a nosotros. Por medio de ese cuerpo, por medio de esa sangre, hoy nosotros somos salvos. Tenemos que aceptar por medio de la fe a Jesucristo. Entonces el propósito de llevar a la puerta los sacrificios que iban a comer, dice, erradicaba la idolatría del pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba acostumbrado a hacer cosas de los paganos. Cualquier sacrificio, mataban fuera del campamento, cualquier animal, derramaban sangre, hacían cualquier cosa. Pero Dios, para determinar, incluso estaban acostumbrados a presentarlo a dioses, todavía, viviendo en el pueblo de Dios. Entonces Dios, se determinó a erradicar la idolatría. Dijo: cada uno presente la ofrenda delante del altar, tráigalo acá. El sacerdote lo tiene que degollar. Era una orden estatuta. Dice, así que de esta manera tenían que hacerlo en todo tiempo. Interesante historia, ¿no?, del pueblo de Israel que ofrecía estos sacrificios diariamente, a la mañana y a la tarde. Entonces, quiero leer un capítulo que está en Primera de Corintios, en el capítulo 8, que nos habla de estos sacrificios de la carne. Si usted me acompaña, el libro de Primera de Corintios, Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, en el capítulo 8, vamos a leer algo que le está diciendo a la iglesia de Jesucristo. Ahora, está hablando a la iglesia de Jesucristo. Ya el tiempo pasó,
Ya el Cristo fue inmolado allí en la cruz. Ya Cristo resucitó entre los muertos. Ya Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y la iglesia de Jesucristo empieza este éxodo, este caminar diario, ¿no? Hasta ir a la tierra prometida. Ahora nos toca a nosotros caminar este éxodo cada día y presentar el sacrificio a Dios. Y mire lo que le pasa a este pueblo, a los corintios, ahí el pueblo de la ciudad de Corinto, a los de Corintios. Pablo les habla de esta manera. En el capítulo 8 dice así: en cuanto a los sacrificios a los ídolos, está hablando de la idolatría, todavía persiste. Parece que Dios no pudo terminar con la idolatría, o el pueblo persiste en tener idolatría. No es que Dios no haya podido, sino que el pueblo de Dios es de dura cerviz y sigue aún adorando a imágenes, a estampas, siendo cristianos, sí. ¿Sí? Idolatramos a hombres, pastores, por ejemplo. Si viene tal pastor, está bien. No, aquel no. Este sí, aquel no. Es tremendo. En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. De nada sirve tener conocimiento y hacer lo que no nos pide Dios, ¿no? No sirve para nada. Pero el amor dice que permanece para siempre. El amor edifica. El amor de Cristo, si está en nosotros, vamos a obedecer. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Todavía aún no sabemos nada. Tenemos que aprender mucho más todavía. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No basta el conocimiento, la letra de la palabra. Basta amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él nos conoce, y Él estará con nosotros. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Dios le está diciendo en este día que sacrificar a los ídolos no tiene sentido. Y que no hay nada más que un Dios. Sabemos, tenemos conocimiento de que existe solamente un Dios fuerte y poderoso. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Se da cuenta que Dios le estaba hablando a un pueblo de Israel que no se contaminen con estos ídolos. No hagan como los pueblos extranjeros, que día a día se contaminan, se van manchando sus vidas. Adoren a un Dios verdadero. Aquí está la oferta, está la propuesta para que podamos venir a Dios, al único Dios verdadero. El único Dios que nos puede hacer libre de nuestro pecado, nos puede hacer libre de nuestros vicios, de nuestras enfermedades. A este Dios tenemos que adorar. Estamos considerando estos libros, bases bíblicas para nuestras vidas. ¿Cuál es el Dios que estás adorando? ¿O cuál es el Dios que estás idolatrando todavía? A pesar que Dios te sacó del mundo, de la idolatría, de esos dioses paganos que antes adoramos sin conocimiento, pero hoy ya tenemos conocimiento de que hay un Dios verdadero. Aún seguimos adorando, aún seguimos sacrificando nuestra vida a este mundo, adorando a este Dios pagano, que es el mundo, es un Dios también, adorando y haciendo cosas para este mundo y no para Dios. Alejados del tabernáculo, haciendo cosas para el hombre. Eso es lo que está diciendo Dios al pueblo de Israel.
vengan al altar, adoren al Dios único y verdadero. Aquí adoren y sacrifiquen sus ofrendas a Dios. Ya basta de adorar a dioses paganos. Amén. Damos gracias a Dios y seguimos avanzando con estos temas. Y vamos a leer hoy el capítulo, como hemos dicho, el capítulo 16, 17 y 18, donde habla actos de inmoralidad también. Y ahí va a encontrar muchas cosas. En el capítulo 18, actos de inmoralidad. Vamos a encontrar en el libro de este libro levítico, capítulo 19 también, las leyes de santidad y de justicia. También vamos a encontrar también las penas, lo que provoca no hacer la voluntad de Dios. Cumplir estos mandamientos. Así que hoy tenemos para leer 16, 17 y 18. Vamos a terminar con este capítulo, actos de inmoralidad prohibidos por Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No que Dios ya se está poniendo a la moda, está aceptando el ser humano que haga algunas cosas porque ya pasaron de moda. Hay muchos te dicen, a lo mejor sos un antiguo, la verdad que bueno, ya han cosas que han pasado de moda, que ya para hoy el cristianismo, Dios va cambiando, Dios va aceptando estos costumbres. No te equivoques, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia Dios. Hay provisiones delante del Señor, todavía, a pesar que Cristo fue en la cruz, hay provisiones. Por su misericordia estamos vivos, por su gracia estamos vivos, pero no te olvides que Dios es el fuego consumidor, que Dios va a aceptar una ofrenda agradable, no una ofrenda que a vos te parece que es justa, no, tiene que ser de la manera que Dios nos pide, una ofrenda agradable a Dios. Así que nos queda este pensamiento en esta mañana. Seguimos aún adorando a imágenes, seguimos idolatrando, o vamos a presentar una ofrenda delante en el tabernáculo de Dios, en su presencia quiere decir. Hoy tenemos la presencia, el tabernáculo es Dios hoy, en nuestra vida, nos presentamos delante de Dios. Ese tabernáculo portátil es la figura de Dios. Hoy tenemos la entrada triunfal, que Cristo nos abrió la puerta para poder acceder. El sacerdote no podía entrar continuamente al altar, le tenía prohibido Dios, para que no cayera muerto, pero hoy nosotros tenemos que caer muertos delante de su altar, demostrarle a Dios que lo amamos en su totalidad, no apenas, un día sí, un día no, una pequeña ofrenda, no, en su totalidad, como Dios lo pide. ¿Lo estás haciendo? Cuidado con la respuesta, porque Dios nos exige, Dios nos pide que amemos a Dios de la manera que Él nos pide, no como nosotros queremos. Un Dios de mercado, podemos decir. Cuando necesitamos, venimos. O vamos a Dios cuando necesitamos de Él. No, Dios dice en su totalidad, todos los días de tu vida, correctamente, con una ofrenda agradable, presentándose al Señor. Así que damos gracias a Dios. Y vamos a orar, ¿te parece? Juntos, y vamos a pedirle que el Señor nos instruya en esta semana, que realmente podamos ser edificados a través de su palabra y que podamos definitivamente comprender en su totalidad la palabra, que nos abra el entendimiento, que podamos comprender de qué manera tenemos que vivir delante del Señor, qué es lo que nos pide Dios, o vivimos para Dios o no vivimos para Dios. Hay dos opciones acá, no hay una en medio, o es blanco o es negro. O es puro o es impuro. No. Tenemos que vivir de la manera que Dios nos pide. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, esa es la vida que Cristo te pide que vivas. Ya deja el mundo. Ya deja las cosas de este mundo. Como vive el mundo. De cualquier manera. No les importa nada ya. Pero nosotros hemos elegido la vida de Cristo. La vida correcta. Porque hoy tal vez acá en esta tierra no tendremos premios.
o felicitaciones por vivir una vida correcta. No, va a ser en la eternidad. Porque el mundo se está desvirtuando. Ya se está olvidando de los decretos y preceptos de Dios en su totalidad. Y vas a encontrar en el capítulo 18 lo que te estoy diciendo. El mundo perdió la dirección correcta. Por eso está así. Por eso muere mucha gente. Por eso hay tanto hambre. Por eso. Porque no se desvió de su palabra. Porque Dios no cambia. Y si has aceptado a Cristo en tu corazón, tenés que vivir una vida correcta delante del Señor. No podemos pedir. Hay un lema en la iglesia. Fe más obediencia, el resultado va a ser la bendición. No podemos tener bendición si no tenemos obediencia. Y si no tenemos fe, tampoco vamos a obedecer. O sea que es una matemática justa y correcta delante de Dios. Vivir una vida santa y correcta delante de Dios nos determina como cristianos para vivir una vida en esta tierra santa y poder llegar a la nueva Jerusalén. Estar en su presencia, definitivamente y para siempre. Una vida eterna que Él nos promete. ¿Oramos? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, que podamos comprender y entender, Señor, tu palabra, los sacrificios, Señor, que estamos leyendo, Señor, los ritos, las asambleas, Señor, los estatutos y decretos que tu pueblo debía de cumplir, Señor, a rajatabla. No desviarse, Señor, cumplirlos todos los días. Señor, enséñanos que para presentarnos como ofrenda diaria, Señor, que sea una ofrenda agradable. Pero ¿cómo es la ofrenda agradable, Señor? Cumpliendo todo lo que tú nos pides. Si no cumplimos, Señor, lo que tú nos pides, Señor, no va a ser un olor fragante. Señor, va a ser una ofrenda no aceptada. Lastimosamente, Señor, haremos sacrificios en vano, Padre Santo. Por eso te pedimos, Señor, que en esta mañana podamos entender y comprender, Señor amado, lo que tú nos pides. Señor, que podamos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, esta semana como una ofrenda agradable. Que podamos cumplir con tus mandamientos. Señor, que podamos hacer el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, aceptando ese sacrificio por ti, Señor, por amor. Señor, que cumplamos, Señor, lo que tú nos pides cada día. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a mis hermanos, los bendecimos, Señor, para que puedan comprender y entender. Y aquellos que van a ver este programa más tarde, Señor, también bendecimos sus vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, lo entregamos esta semana, entregamos este día en tus manos, para que tu voluntad, Señor, esté en nosotros y podamos cumplir, Señor, y estar de acuerdo contigo, Señor. Estar cumpliendo tus mandatos y tus mandamientos, porque te amamos, Señor. No por obligación, sino por amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor te guarde, te cuide, que tengas una excelente semana de trabajo, de tareas y que podamos congregarnos. Ya a partir de mañana, el martes, tenemos la reunión de oración y seguimos avanzando con los estudios bíblicos, seguimos con el tiempo de oración y con el culto el día sábado a las 19:30 horas. Te esperamos. Dios mediante, nos vemos mañana nuevamente en este nuevo devocional. Dios te bendiga mucho.